Buenas noches, amados hermanos. Damos gracias al Señor de poder participar de la conmemoración de esta cena del Señor en la noche del jueves, como corresponde al mandamiento y a lo que sucedió en tierra de Egipto, como vamos a ver en adelante al compartir la palabra. Me acompañan hoy algunos hermanos del Ministerio de Adoración, les agradecemos. Y el sentir es invitarte en tu casa que vos puedas adorar a nosotros con dos himnos al principio antes de la palabra. Nosotros hoy, los que estamos acá, no vamos a participar del pan y del vino porque lo vamos a hacer mañana a la noche cuando estemos frente a la publicación, frente a la grabación y estemos en nuestras casas, ¿no es cierto?, compartiendo junto con toda la congregación, porque no podemos hacerlo hoy, porque hoy es miércoles, más o menos 11:30 de la mañana. Pero entre que se edita la predicación y se trabaja, lamentablemente lo tenemos que hacer el día anterior y en diferido. Así que nosotros te vamos a invitar ahora y nos vamos a invitar a nosotros mismos al final de la palabra a partir el pan en nuestras casas y a tomar el vino. Por lo pronto, te cuento que vamos a entonar dos himnos y que la letra la vas a tener en el graph, ahí en la pantalla de la publicación, en el video, para que puedas seguir la adoración desde tu casa. Así que te invito a ponerte de pie y a presentarnos delante de Dios en oración. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de conmemorar esta noche, Señor, que es una noche para guardar, la noche en que celebramos nuestra salida de la tierra de Egipto por el sacrificio del Cordero de la Pascua, por el derramamiento de la sangre del sustituto, que para nosotros, venidos los tiempos, fue nuestro Señor Jesucristo, quien con su sangre, Señor, nos redimió de la maldición del pecado. Él murió en nuestro lugar para que nosotros tengamos vida. Hoy estamos aquí en una noche solemne, con temor, delante de tu presencia, en nuestras casas, por familias, dada la cuarentena que estamos viviendo sobre el mundo entero, producto del coronavirus en este año 2020. Te suplicamos que derrames tu Espíritu Santo sobre cada presente, sobre cada varón, sobre cada mujer, sobre cada matrimonio, sobre los hijos, y que esto, Señor, que compartimos, que es el pan, símbolo de tu cuerpo, y el vino, símbolo de tu sangre, que representan para nosotros, Señor, la crucifixión de Jesucristo y, como decía, el derramamiento de su sangre preciosa, su vida, la vida del justo por los injustos, sea para nosotros una noche de bendición, de renovación, Señor, y de reconciliación contigo. En tus manos encomendamos esta reunión como Iglesia del Río y a todos los que nos quieran acompañar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora te invito a adorar al Señor ahí en tu casa, puesto de pie como estás, con temor, buscando la presencia del Espíritu Santo. Adoramos. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aún indigno y vil como soy. Soy feliz pues su sangre vertió mi Jesús y con ellas mis culpas borró. Mis pecados llevó en la cruz, murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por él
esa paciencia y ternura, yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz do murió, el sublime, tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida, Él quiso morir, en su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó, en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Rey de mi vida, tú eres hoy, en ti me gloriaré. Es por tu cruz que salvo soy, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufriste tú por mí. Yo quiero serte fiel. Mas vi la luz amanecer de la eternidad. Te vi, Señor, aparecer con inmortalidad. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufriste tú por mí. Yo quiero serte fiel. Rey de mi vida, Rey de luz, en ti me gloriaré. Por mí moriste en la cruz, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufriste tú por mí. Yo quiero serte fiel.
Gloria a Dios. Te pido ahí en tu casa donde estás que tomes asiento y le pido a los hermanos que bajen un ratito y después subimos para adorar, para seguir adorando al Señor durante la celebración de la cena. Vamos a compartir la palabra porque nosotros hoy nos congregamos únicamente para esto. Te pido que busques el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 1. Éxodo 12:1. Hoy es, como te decía, jueves 9 de abril del año 2020, una Pascua muy atípica, porque todo el mundo conocido, hasta donde sabemos, está recluido en sus hogares y el ángel de la muerte está recorriendo las calles de este mundo, lamentablemente. Así que para nosotros es una noche más que real, como la vivieron nuestros hermanos, nuestros padres en Egipto. En el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 1 leemos: en el nombre de Jesús, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará o sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Versículo 7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. El 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. 11, versículo 11. Éxodo 12, 11. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Como te decía, hoy más que nunca se cumple esto. Y veré la sangre y la pasaré de vos, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Nosotros conocemos lo que pasó antes de Éxodo 12 como las plagas del Señor, de las plagas que vinieron sobre los egipcios. Y sí, la Biblia habla de esto, dice plaga y dice plagas varias veces, pero acá nosotros tenemos que poner esto en contexto. Las plagas eran la consecuencia de los juicios de Dios. ¿Qué había hecho el Señor en 10 oportunidades en la tierra de Egipto? Pues había ejecutado sus juicios. Esos juicios sobre los hombres habían dado como resultado plagas. Es como dice la Escritura, que la peste sobre la tierra es la espada de Jehová. La espada de Jehová es la sentencia del juicio. Y la peste es la plaga, la consecuencia de la sentencia. Entonces, el mundo, en la sabiduría popular, tiene esto como plagas, las 10
plagas de Egipto. Pero para nosotros, los cristianos, las plagas, como te dije, son 10 sentencias de 10 juicios. O sea que si nosotros quisiéramos hablar con propiedad sobre lo que hizo el Espíritu Santo a través de 9 meses aproximadamente en tierra de Egipto, desde la primera vez que Moisés se presenta delante de Faraón hasta la última noche, aquella noche, como dice 2 veces Éxodo 12, y vamos a compartir hoy aquella noche, sobre aquella noche, nosotros tenemos en Éxodo 12:8, dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Y en Éxodo 12:12 dice la Escritura, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Señala Dios esto. ¿Amén? ¿Qué eran entonces? ¿12 plagas o 12 juicios que tuvieron como consecuencia plagas, que era la medida terrenal para definir lo espiritual, que era el juicio de Dios? Pues 12 juicios, perdón, 10 juicios, no 12, 10 juicios en vez de 10 plagas es lo que tenemos que entender nosotros. Plaga, ¿qué significa? Calamidad, desgracia, era la consecuencia del juicio. Infortunio, desastre, tribulación, amargura, ruina, pérdida. Eso significa plaga. Catástrofe, castigo, flagelo, azote. Entonces, que el mundo sin Dios diga 12 plagas, está perfecto. Pero para nosotros, para los que buscamos a Dios en espíritu y en verdad, tenemos que entender que, lo tengo con 12, tenemos que entender que no son 10 plagas, sino que son 10 juicios, 10 juicios, como está escrito. En Éxodo 12:12, ya te dije que la Biblia dice plagas, pero es la consecuencia del juicio. Es la sentencia. El juez juzga, el juicio justo tiene una sentencia y la sentencia es una plaga. En Éxodo 12:12 dice el Espíritu Santo, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, hablando de la noche de los primogénitos, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias. Éxodo 12:13, ¿sí? Perdón, 12:12 y 13. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Ese es el objetivo de un juicio de Dios. Los dioses, los ídolos de los hombres, los ídolos del mundo. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Esos juicios, la palabra juicio, como te vengo diciendo, es una macro que incluye un tribunal, Dios es el juez en este caso, un hecho o varios, una sentencia, y la sentencia es la plaga. Yo Jehová, firmado. O sea que cuando el hombre se pasa de ídolos y se pasa de dioses, puede ser el dinero, la vanidad, lo que sea, que ponga en alto lo que para los hombres es sublime y para Dios es abominación, aparece el juicio de Dios que tiene como sentencia la plaga en la tierra sobre los hijos de los hombres. El versículo 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. La sangre era la señal de que en esa casa había habido un sacrificio, porque había habido obediencia, y había habido obediencia porque había habido fe. Esa fe agradó a Dios, ¿sí? Dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros, Pesac, Pascua, pasaré por alto, y no habrá en vosotros sentencia. O sea, plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, ¿sí? Estamos medio trabados con esto de 10, 12, pero vos lo entendiste. 10 plagas, o sea, 10 sentencias conocidas como plagas, lo que para nosotros son juicios sobre los dioses del mundo. Egipto es tipo del mundo. En Éxodo 6, capítulo 6, versículo 5, el Espíritu Santo dice lo mismo cuando lo llama
cuando envía al libertador, en este caso a Moisés. 6:5, Éxodo. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios. Y me he acordado de mi pacto que había hecho con Abraham, ¿sí? Con Jacob, con Isaac, con Jacob. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de sus servidumbre, y os redimiré, rescataré con brazo extendido, señal de poder, ¿no? De acción poderosa, y con juicios grandes, Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Vosotros sabréis, es decir, Dios se va a dar a conocer a nuestras vidas y nosotros vamos a comprender un día perfectamente cómo fue que el Señor nos libró. Amén. Entonces, ¿qué son las plagas? La sentencia. La sentencia, la ejecución de un juicio sobre los ídolos, los dioses de Egipto. Las plagas fueron 10. Agua en el río, sangre en el agua, perdón. Toda el agua de Egipto contaminada con sangre, ranas, piojos, moscas, muerte del ganado, úlceras, granizo, langosta, tinieblas, densas tinieblas, y finalmente la muerte de los primogénitos. Las primeras sentencias, que son la consecuencia del juicio, o sea, las primeras plagas, como sentencia va de nuevo del juicio, de los dioses de los egipcios, involucraron a todos. Todo habitante de la tierra de Egipto vivió la plaga. Hubo ley pareja. Tanto egipcios como el pueblo de Israel que estaba en Egipto participaron de este juicio, cuya sentencia fue una plaga. La primera fue convertir en sangre el agua, ¿sí? La segunda fue, como te decía, las ranas que se metieron. Por ejemplo, te leo, Éxodo 7:17. Así ha dicho Jehová, en estos conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Toda el agua de Egipto se convirtió en sangre. Era intomable, ¿sí? No vamos a entrar en detalle. El segundo juicio, y como sentencia, la segunda plaga, Éxodo 8:2, dice a Faraón, y si no lo quisieres dejar ir al pueblo, he aquí yo castigaré con ranas todo tu territorio. Algo bastante como repugnante, ¿no? Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. O sea, ibas a tener ranas por todos lados donde te muevas, en los utensilios de cocina, en el horno, en todos lados, en la casa, en el dormitorio. También el pueblo de Israel participa de este juicio. Iba Moisés delante de Faraón y estos juicios, la mayoría fueron inmediatos. O sea, iba Moisés delante de Faraón, le hablaba Jehová. Iba Moisés, se lo decía, levantaba la mano, hacía una señal Dios y empezaba el juicio. La mayoría fue así. Creo que uno solo en realidad fue de un día para otro, como vamos a ver ahora. Y el último no fue así, por un motivo. El tercer juicio fueron piojos, ¿no? También sobre todos los habitantes de Egipto, 8:16, Éxodo 8:16. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Imagínate, la tierra se volvió piojo, así que date una idea de la cantidad de piojos que había, ¿no? Toda la tierra convertida en piojos. Por todo el país, inclusive
la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país. Por algo lo dice, ¿no? En todo el país, en todo el país. Hoy nosotros vivimos algo similar. Tenemos un juicio con una sentencia que trajo una plaga, que es una peste. Y la estamos viviendo todos, todos. Menos la última, como vamos a ver, para los que han creído en Jesucristo y en el derramamiento de su sangre. La otra fue una plaga de moscas, porque las moscas son molestas, pero estar lleno de moscas es imposible, ¿sí? Es muy, muy difícil vivir así, invadido de moscas. Imagínate lo que es. Esta plaga fue la primera vez que Dios le da una señal al pueblo de Israel. Primera señal, las moscas no iban a estar sobre su pueblo. Hasta ahora todos veníamos comiendo el mismo plato, pero a partir de ahora Israel empieza a ser exceptuado. Un testimonio de la gracia de Dios, ¿no? De plaga no tocará tu morada. Este juicio no le tocó al pueblo de Israel por primera vez. O sea que el pueblo podía empezar a ver ¿qué? La misericordia, la bondad de Dios. El libertador. Bueno, nos libró, ¿no? Nos libró de esta. En Éxodo 8:21 dice la Escritura, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Viste que hay varias clases. Bueno, toda clase. O sea, no iba a haber, por así decir, una especie de mosca que no falte en la vida de los egipcios. Y las casas de los egipcios se llenarán. Imagínate tu casa llena de toda clase de mosca. La chiquita, la mediana, la grande, la verde, todas. Y asimismo, la tierra donde ellos estén. Versículo 22, Éxodo 8:22. Y aquel día, el día de las moscas, el día de la sentencia de este juicio que visto terrenalmente era una plaga, vaya que era una plaga, ¿no? Aquel día yo apartaré. Una palabra muy importante que tiene que ver con la santidad también, ¿no? Salid, pueblo mío, apartaos, ¿te acordás? La tierra de Gosén, un espacio, un lugar que se llamaba así, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová, que yo soy Jehová en medio de la tierra. A partir de ahí, Dios libró a su pueblo de las consecuencias de los juicios que eran las plagas. Luego vino en Éxodo 9:1 la mortandad del ganado, ¿sí? Lo podés leer ahí en tu casa. El juicio, versículo 3, 9:3 dice, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, hablándole a Faraón, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Y esto es muy interesante, porque al mundo le conviene hablar de plagas, porque al hablar de plagas niega a Dios. Pero nosotros sabemos que la plaga era una sentencia del juicio de Dios sobre los ídolos, sobre los dioses de los egipcios. Que vaya que el mundo tiene dioses, ¿no? Vaya que tiene dioses. Dioses que hoy no pueden librar del coronavirus, porque si no te salva Jehová y el Señor Jesús, no te salva nadie. ¿Sí? El versículo, bueno, y así la plaga, ¿cómo iba a ser? Gravísima. El versículo 4, de nuevo, la gracia de Dios, sin ningún mérito. Israel dice, y el Señor hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto. De modo que nada muera de todo lo que los hijos de todo lo de los hijos de Israel. Acá le dio un plazo, que era mañana. Todos los juicios fueron inmediatos. Le avisaron hoy, va a venir mañana. ¿Sí?
Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Y al día siguiente Jehová hizo aquello, al día siguiente, y murió todo el ganado de Egipto, más el del ganado de los hijos de Israel, no murió uno. ¿Sí? Lo mismo pasó con el sarpullido y las úlceras, Éxodo 9:8, ¿sí? Que venía este juicio sobre las bestias y los hombres. Te leo 9:8, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñado de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres, en las bestias y por todo el país de Egipto. Amén. Ahí, en este de 9:8, fue sobre toda la tierra. Amén. Así venía la cosa, áspera. No había descanso. ¿Cuánto duró esto? 9 meses. Duró aproximadamente, más o menos, 9 meses. ¿Sí? 9 meses duros. Duros 9 meses. Y a nosotros nos parece raro. ¿Cómo tanto tiempo, no? Bueno, acá a nosotros nos llevan así, ¿no? De semana en semana, y si seguimos así, va a ser peor que antes. Amén. Los hechiceros, dice el versículo 11, 9:11, no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Amén. Aparentemente este juicio fue sobre toda la tierra y también le tocó a los israelitas. Amén. Los israelitas necesitaban de vez en cuando que los acomoden. ¿Sí? No era fácil vivir en esos días. Después vino el granizo. Éxodo 9:18. La plaga del granizo. ¿Sí? Y acá se dio un fenómeno. Empezaron a creerle a Moisés los egipcios. En la plaga del granizo ya se lo empezó a tomar en serio a Moisés y a Aarón. Ah, bueno, lo que esta gente dice se cumple. ¿No? Éxodo 9:18, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, es decir, grande, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo. Una prueba de fe. Guarda el ganado, ponelo a resguardo. Porque todo hombre o animal que se halle en el campo, acá había como un llamado a la fe, ¿no? A ver quién tiene fe, a ver quién guarda el ganado, a ver quién cree lo que estamos diciendo. Amén. Porque, ¿estás? Porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, como te digo la señal, el granizo caerá sobre él y morirá. Viste que el Señor siempre nos habla y si nosotros le creemos, nos libramos de la sentencia del juicio, ¿no? Pero si no le creemos, no acusamos recibo, entonces nada, que yo dejo la vaca afuera así, Moisés, un palabrero, y bueno, lo agarraron a piedrazo, te agarraron la vaca a piedrazos, ¿sí? Porque no creíste. Acá hubo una prueba de fe, como te digo, y aparecen los primeros creyentes de los egipcios. El versículo 20 dice, de los siervos de Faraón, hablando del pueblo, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. O sea, resguardó. Dice, no, este Moisés es un enviado de Dios. Más, y acá te habla de la fe, ¿no? El que no puso en su corazón la palabra de Jehová, la oyó nada más, pero no la puso en su corazón, dejó sus criados y su ganado en el campo. ¿Y qué pasó? Se murieron todos. Amén. Por eso la Escritura dice, si crees con el corazón, amén. Después vino la langosta, amén. El Éxodo 10, vino el juicio de la langosta, la plaga,
sentencia del juicio. Luego vino la plaga de las tinieblas, otro juicio. Acordate que ellos adoraban al sol, lo tenían por Dios, todavía se lo adora en distintas culturas. Bueno, se llenó. Es sorprendente esto porque dice la Biblia que era tan densa la tiniebla que la gente no se movió de su lugar por 3 días. O sea, el que estaba sentado ni siquiera salió de ahí de la silla, no se podía mover por la densidad de las tinieblas. Éxodo 10:21, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, para que se termine este ídolo del sol, que no es un dios, es parte de mi creación, tanto que cualquiera las palpe, como pudiéndolas tocar. 10:22, extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas. ¿Cómo eran? Densas, sobre toda la tierra de Egipto, por 3 días. Por 3 días. Ninguno vio a su prójimo por 3 días, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. O sea, asperísimo, denso, más todos los hijos de Israel que tenían una señal, tenían luz en sus habitaciones. Qué señal, ¿no? Qué testimonio. Y la última es el juicio sobre los primogénitos en Egipto. Éxodo 11:1 dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Versículo 4 dice, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Amén. Esto es para que nosotros entendamos que lo que concebimos como plagas son sentencias de los juicios de Dios sobre los ídolos de los egipcios. Dios es juez justo, la ley es santa, justa y buena, el mandamiento no puede ser burlado y los juicios vienen sobre los hombres idólatras y que tienen dioses que no es el único Dios vivo y verdadero. Y dioses hay muchos, como te decía, la vanidad, la idolatría, en fin. Idolatrar las cosas, ¿no? En Éxodo 12, el Espíritu Santo habla de aquella noche. Ahora pensá en aquella noche, nosotros estamos en la noche del jueves, como se estuvo hace tantos años. Aquella noche iba a venir el juicio, como dice Éxodo 12:12. Pues yo pasaré, Éxodo 12:12, aquella noche, la señala al Señor porque va a quedar como noche sempiterna, siempre eterna, por la tierra de Egipto. Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y, de esta manera, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Amén. Aquella noche fue una noche histórica, icónica, memorable. ¿Por qué no decir famosa? La Pascua, la noche de la Pascua, el día de Pascua. Gloriosa, célebre, temible, larga. Fue una noche muy larga. Pasaron muchas cosas. Aquella gente vivió muchas cosas durante esa noche. Fue una noche larga y angustiante. Y después, obviamente, pasó a ser una noche eterna, ¿no? La conmemoración de aquella noche. El Señor Jesús, también una noche de Pascua, llegado el momento, dijo en Lucas 22:13, cuando los manda a preparar a los discípulos, fueron pues, por eso es una cena,
Por eso la conmemoración pasó a ser una cena. Se almuerza de día, se cena de noche. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua, quienes, los discípulos señalados, un par. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, cuando era la hora, y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Cuánto habrá deseado el Señor, como está escrito, que llegue aquella noche? Y vos dirás, haría 3 años cuando empezó su ministerio. ¿Sí? ¿Vos decís? ¿O haría 32, 33, 30 años o 20 años desde que tenía uso de razón? ¿Vos decís? O mejor dicho, pensar que él estuvo esperando esa noche desde el momento en que el Padre le reveló su voluntad de que él tenía que ser el sustituto, el Cordero de la Pascua, el Salvador de los hombres, o como está dicho de otra manera, cuando agradó al Padre que habitase en él toda plenitud. Pues yo creo que esto venía de la eternidad. No era atemporal, lo que Jesús decía era espiritual. Y él está diciendo, había estado esperando esta noche desde los tiempos eternos, antes de la fundación, de lo que nosotros nos podemos imaginar, cuando se tomó la decisión de salvar al hombre. Mucho tiempo. Por eso la noche esa es muy importante. Es muy importante porque, como te digo, y oralo si no lo ves, no hacía 1 año o 2 que el Señor la estaba esperando. De ninguna manera. De ninguna manera. Hacía inmemorial, es tiempo inmemorial lo que él había visualizado esa noche y iba a vivir en esa noche. ¿Cuánto he deseado? ¿Cuánto? ¿Sí? Comer, como te digo, desde que el Padre le comunicó su voluntad, con vosotros esta Pascua antes que padezca. Aquella noche, como te digo, también la señala el apóstol Pablo. Por eso para nosotros es una noche de guardar, muy trascendental, icónica, histórica. Por eso no es cualquier noche, ni es de día, ni es al mediodía, ni es un culto domingo a la mañana. Es aquella noche, esa noche, ese día. Como escuchamos ayer que se nos explicaba en la predicación del Ministerio de Estudio Bíblico sobre los tiempos de la Pascua. Pablo, hablando a los corintios, gentiles, griegos como nosotros, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después, aquella noche, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y acá, como dice, haced esto todas las veces que la bebieren, la gente entendió que lo podía hacer cuando quería. No, era aquella noche. Y es esa noche. ¿Sí? Así pues, todas las veces que comieres este pan, cuando corresponde, ¿no? En la noche que corresponde, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Porque conmemoramos la muerte del Cordero. Amén. Aquella noche, como te digo, era una noche que había estado simbolizada por la angustia de los panes sin levadura. Israel hacía 7 días que venía comiendo panes sin levadura. Era una figura profética y era una aflicción. El pan sin levadura es un pan, no es el pan común, no es el pan que te puede dar el placer de comerlo, es un pan distinto, es un pan que tiene un motivo. En realidad no se hace pan sin levadura, a no ser como señal de la Pascua. Hacía 7 días venían comiendo pan sin levadura. Y esto tiene que ver con la consagración, con la santificación que nosotros tenemos que tener antes de la noche de la Pascua.
Porque Pablo mismo dice en 1 Corintios 5:6, hablando de la jactancia, del orgullo, de la soberbia, producto de la altivez, ¿no sabéis, pregunta, que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura. ¿Cómo sois? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Era una noche de comer incómodo. Fue una noche de comer incómodo porque Israel comió apurado. ¿Viste lo que es comer apurado? Es horrible. Apurados, y no solamente apurados, vestidos para salir. No, uno generalmente cuando llega la noche, la cena, es el momento donde hay más tiempo que al mediodía. Y uno se relaja y se sienta y come adecuadamente y no come vestido para irse. ¿Viste? Cuando alguien está comiendo para irse es horrible como te cae la comida y horrible el momento. No se disfruta. Y ellos lo comieron así, apresuradamente, dice la Escritura, y vestidos para salir, calzados sus pies, listos para irse. Si fueras una mujer, tenés la cartera, la campera, tenés todo puesto y estás comiendo apurado porque tenés que irte. Así comieron, así se comió aquella noche. Fue una noche de angustia. Fue una noche muy angustiosa porque si bien se seguía el mandamiento de Moisés, las palabras del profeta, ¿qué iba a pasar? ¿Realmente Faraón esta vez los iba a dejar ir? Dios había dicho que sí, por eso había que estar vestidos para viajar, para salir. ¿Pero iba a ser así? Solamente la fe te podía mantener en esa situación. Israel, el pueblo no disfrutó de esa noche en ese sentido. Ya te digo, venía 7 días de panes sin levadura, esa noche tenía hierbas amargas, si bien tenía un asado, el cordero estaba envuelto en toda la realidad de lo que iba a sufrir el verdadero Cordero de la Pascua, que era nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Me dejaron escribir apurados y vestidos para salir, probablemente las peores condiciones para cenar. No había tiempo para perder. No había tiempo para perder y nosotros, eso es una figura de que tampoco tenemos tiempo para perder. La cena está servida, el Cordero de la Pascua está servido, la partida de los hijos de Dios del mundo es inminente y a cada momento nosotros tenemos que estar pensando que no somos de este mundo y que en cualquier momento viene el Señor a buscarnos. Es una señal de que no nos podemos dormir ni en la vanidad ni en la avaricia, como está pasando ahora, ¿no? La gente descubrió la vida. Bueno, nosotros somos tratados continuamente de esto. ¿Qué significa descubrió la vida? Descubrió estar con la familia, se quedó en la casa, apareció el diálogo, apareció la convivencia. El cordero ya está sacrificado, la sangre como testimonio está puesta en alto en las puertas de nuestro corazón y nosotros tenemos que estar listos para partir en cualquier momento, sea por la puerta de la muerte como por el arrebatamiento. Por eso la Escritura dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Y así nos tiene que encontrar a nosotros el tiempo de partir, listos para salir, listos para viajar, listos dentro de nuestras casas. Todas figuras que son muy espirituales, muy profundas de nuestra realidad. Amén. Aquella noche fue una noche de juicio. En tierra de Egipto. Una noche para recordar, como te digo, para recordarla mucho, porque si vos no te olvidás de la Pascua, de la cena del Cordero, de la cena del Señor, de los símbolos, del cuerpo del Señor, de la sangre del Señor, entonces realmente vas a estar agradeciendo todos los días de tu vida tu salida de la tierra de Egipto. Amén. De la tierra de ídolos, de la tierra de dioses ajenos. Fue la última noche. Fue la última noche, y esto es muy interesante, muy profundo, muy lindo para orarlo, para verlo.
Yo me gozaba ayer, ¿no? Cuando el Espíritu me hablaba de esto, de aquella noche. Fue la última noche de largos y duros 9 meses. Vos sabés que Israel, después de esto, no iba a tener más noche. Hasta que llegara a la tierra prometida, porque de noche tenía una columna de fuego que lo iluminaba, que les daba calor. Esa noche, como te digo, fue la última de largos 9 meses. Te voy a leer un poco lo que me dejaron escribir. Desde el comienzo de la manifestación del poder del Señor Dios Todopoderoso en tierra de Egipto con la aparición de Moisés ante la presencia de Faraón. No fue cualquier noche, fue la noche de nuestra salvación, la noche de nuestra redención. Por aquel tiempo, a los días del último juicio, como era este, el de los primogénitos, el último juicio, la gente ya le creía a Moisés, como vimos antes. En Éxodo 11:3 dice, Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Éxodo 11:3, te lo leo de vuelta, también Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya le creían. Ya no, lo usa el Espíritu. Lo que te dice Moisés, ya lo vimos hace 9 meses que venimos así, se cumple. Dios nos ha librado de varias cosas, la plaga del ganado, vemos su mano. ¿Cómo no nos va a librar esta noche de los primogénitos? Si cuando estos egipcios tenían tinieblas para palpar, nosotros teníamos luz. Hay señales que nos han alimentado nuestra fe, como para que nosotros también le creamos al Señor la noche de la Pascua. Amén. Yo sé que estás ahí en tu casa escuchando con temor y que es así. Y el Señor había dicho por boca de Moisés lo que iba a sobrevenir, y si el Señor hablaba y Moisés lo anunciaba, se iba a cumplir, y se cumplió. Fue una noche, como te digo, muy ansiada, ansiosamente esperada y temerosamente esperada. Porque fue la única plaga que tuvo 14 días de anticipación. Mucho tiempo para cómo venía la cosa. Por eso te decía al principio que las plagas eran de hoy en el momento. Hubo 2 que fueron de hoy para mañana. Se anunciaron hoy, se cumplieron mañana en la mañana. Pero esta, como dice Éxodo 12, no. Acá se dice, este va a ser tu primer mes, y se dice eso antes de que el mes arranque. Y le dicen al pueblo que iba a tener a los 10 días, dentro de 10 días, 1 semana y 3 días, vas a apartar un cordero. Lo vas a tener 4 días ahí, y al día 14, a la tarde, entre las 2 tardes, a la tardecita, al atardecer, lo vas a sacrificar. Y bueno, te imaginate, venís de las moscas, venís del agua, de la sangre en el agua, venís del ganado que se muere, te dicen viene el granizo, y vino el granizo. Y ahora te faltan 14 días. 14 días. Y van a morir los primogénitos de Egipto, todos los primogénitos. ¿Qué decimos? No era para ansiosos, ¿no? Un trato. Un trato, pero más que un trato, hay un porqué fundamental de la razón de por qué el Señor le da 14 días al pueblo. Para que los que no estaban preparados se preparen. Esas son las oportunidades. Dios siempre te va a dar oportunidades. No va a hacer nada que no anuncie. ¿No estás listo? ¿No creíste hasta ahora? Tenés 14 días para ponerte a cuenta. Un tiempo. 10 más 4. Tenés 14 días. 14 días, podemos hablar de números, pero no es el momento. 14 días para criar fe, para ponerte en serio, para hablar con tu familia, para acomodar la casa, para estar preparado. Para estar preparado, porque si los 9 juicios que
se anunciaron hasta ahora, se cumplieron, este también se va a cumplir. Y eso pasa, esa es la predicación, ¿no? Dios te cría, repite, anuncia, avisa y nos da tiempo para que nosotros aprendamos a vivir en el Espíritu, dejemos la vanidad, estemos listos para partir. Y hay que ver si aprovechamos ese tiempo. Está en cada uno, o si lo perdemos, o como pasó con este juicio que a muchos los agarró sin estar a cuenta. ¿Sí? Fue la única, tiene una razón muy profunda de por qué se le dieron 14 días a la casa de Israel. ¿Sí? 14 días, como te decía, ahora te leo algunas cosas, para ejecutar su último juicio sobre la tierra de Egipto. Los últimos tiempos también, ¿no? Del pueblo de Israel en Egipto. El Señor siempre avisa, te leo un poco lo que escribí, que es más o menos lo que te dije, para dar lugar a las personas a que se preparen. Y aún así, si alguien todavía dijera que el juicio del Señor lo tomó por sorpresa, es porque cuando el Señor le habló, apercibiéndolo acerca de las cosas ciertísimas que vendrían, esa persona o personas no lo oyeron, lo menospreciaron su palabra y al enviado del Señor, en este caso Moisés. Pero Dios avisa. Por eso la locura de la predicación es para que nadie se pierda. El Señor no quiere la muerte del que muere, porque siempre su palabra se cumplirá, sí o sí. Lo que Dios anuncia se cumplirá. Los egipcios, algunos egipcios y el pueblo de Israel lo creyeron. Llegó un momento donde lo que decía Moisés iba a cumplirse. Y a vos esto te tiene que pasar con la palabra. No podés tener ninguna duda que lo que dijeron los padres, los profetas, el Señor Jesús, los apóstoles de Jesús, escritos en la Biblia, se cumple. Se cumple. Se va a cumplir. Y se cumple. La palabra de Dios se cumple. No menosprecies la palabra del Señor porque se va a cumplir sí o sí. Y no te confíes en que tenés 14 días y capaz que se arrepiente porque no se va a arrepentir. Dijo y hará. Habló y lo ejecutará. Amén. Otra de las razones por las cuales el Señor nos alerta, así con 14 días de anticipación, es para ejercitarnos en confiar ciegamente en sus palabras, como te decía, ¿no? Volviendo a aquella noche, era una noche para elegir entre la ansiedad de los 14 días, el temor a la sentencia o el miedo a la plaga, el miedo, ¿sí? La ansiedad, la desesperación o desconfianza, che, realmente con pintar con la sangre en el marco de la puerta, nosotros nos vamos a salvar. Será así como, no sé, pues, y si no, viste que siempre en la casa hay uno que no cree. Sí, ¿vos te parece que qué hace pintando el marco de la puerta? No, es que hay que creer en pintar para que el ángel de la muerte ahora el día 14 viene. Nah, ya, Moisés, siempre lo mismo. Siempre hay un apóstol del enemigo. Bueno, apóstoles hay varios, ¿viste? Pero del enemigo, ¿no? Hay varios también. ¿Sí? Era una noche para elegir entre la fe y la desconfianza, entre la fe y el temor, entre la fe y la ansiedad, entre la fe y la desesperación. Me dejaron escribir entre la ciega confianza de la fe en la palabra de la promesa. ¿Sí? Habías tenido 14 días para arreglar tu fe para que esa noche no te sorprenda. El Señor dijo que Él va a venir como ladrón en la noche, o sea que nadie sabe el tiempo de su venida. Nosotros tenemos que estar con el cordero sacrificado, la sangre pintada en el dintel de nuestros corazones y prestos para partir. Amén. Esa gente aprendió verdaderamente que esa noche, ¿no? Lo que era vivir por fe. Porque era la fe lo único que tenían. Yo voy a obedezco por la fe, sacrifico el cordero y no nos va a pasar nada.
La sentencia era amenazante, terrorífica, ¿sí? Y se iba a cumplir. Él había dicho, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Fue una noche, como te decía, muy larga porque primero hubo que preparar todo para irse. Después hubo que sacrificar el cordero y comerlo. Y después hubo que esperar que Faraón llame a Moisés. Pero en el medio, y a ver qué le decía, porque Faraón era impredecible. Y en el medio estaba el clamor de toda la tierra de Egipto, el gemido, porque en cada casa había un muerto. Entonces no era una noche para decir, qué noche tranquila, qué noche de verano, qué noche para relajarse, qué noche, qué noche. Yo soy amante de las noches de verano, qué noche, mirá lo que es esta noche, maravillosa. No era una noche maravillosa, era una noche llena de gemido, de aullido, de clamor, de dolor. No podés estar tranquilo si todo tu barrio está de velorio, ¿no? Si en cada casa hay un muerto. Por eso te digo, fue una noche interminable, extremadamente tensionada y llena de expectativa. Lo llamó al final Faraón a Moisés y le dijo, salí de en medio de tu pueblo y hacé como dijiste. Hacé como dijiste. También llévate tus ovejas, tus vacas. Y le pidió una cosa a Faraón, que tiene que ver con la religión. Mirá quién pide que lo bendigan. ¿Quién quiere que lo bendiga el hombre? Faraón. Faraón. ¿Sí? En Éxodo 12:32, de paso, o te leo el 31 y 32, Éxodo 12, 31 y 32. Mirá quién se queda con la bendición del hombre. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y le dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho. ¿Viste qué bonito que estaba? Como habéis dicho, como vos dijiste, ¿eh? ¿Sí? Como vos quieras. ¿Y qué pidió Faraón? Y bendecidme también a mí. Faraón quería que lo bendiga a Moisés, y no lo bendecía a Jehová. La verdad que muy bendecido no estaba esa noche, ¿no? Bendecime también a mí, ¿sí? Como te dije, fue la última y la primera noche. Fue la última de esclavitud y la primera de un nuevo tiempo que sobrevendría sobre la nación, ¿sí? Fue la última noche sin luz que vivió el pueblo de Israel. A partir de ahí, hasta la tierra prometida, una columna de fuego los iba a alumbrar, como dice de Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Qué hacía la columna de fuego? Los alumbraba, ¿sí? Los alumbraba. Bueno, ahí estamos nosotros con estos eternos simbolismos que nos involucran de lleno, porque nosotros también somos el pueblo de Dios y hemos sido rescatados de Egipto por este sacrificio. Y tenemos el mandamiento de celebrar esta cena para nosotros, instituida por el Señor, que es la continuación de la Pascua, que tiene arraigo en aquella noche, y para nosotros es esta noche, la noche de jueves, que se debe guardar por estatuto perpetuo. Más allá del pacto de la ley o el pacto de gracia, esto sigue. En Éxodo 12:24 dice la Escritura, guardaréis esto, Éxodo 12:24, por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, para siempre, porque Dios no cambia, el libertador sigue siendo el mismo, amén. El que advierte el peligro sigue siendo el mismo, los juicios siguen, las sentencias siguen y hace falta un salvador. Porque en la noche del juicio, ni el dinero, ni los medios, ni los contactos, ni las relaciones, nada te puede ayudar, a no ser la sangre esa pintada ahí como señal de que en tu vida aceptaste el sacrificio del Cordero.
El versículo 25 dice, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito, la celebración. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Lo que tenés que hacer esta noche después de la cena a tus discípulos, a tus primeros discípulos, explicarles lo que estás haciendo, o antes, mejor. Vos, si no lo hiciste antes, lo podés hacer después. Vosotros responderéis. ¿A quiénes? A los hijos. Es la víctima de la Pascua del Señor, de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron, como te decía, ya le creían a Moisés, puntualmente así, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando oímos la palabra de Dios, puntualmente así, como el Señor había mandado a Moisés y Aarón. ¿Sí? Una noche para guardar. Éxodo 12, 42, 40 leemos. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Te acordás que llegó Jacob a Egipto, vivió 16 años con José, con toda la familia, y murió? Y a partir de esa entrada, con algo de 40 y pico personas, como dice la Biblia, o algo más, ahí estoy confundido, o 70, habían pasado 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, sobre las huestes de Jehová, cuando todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. 42. Es noche, no es al mediodía ni cuando vos quieras, es noche de guardar. Para el Señor, lo hacemos para el Señor, por la fe, no hay otra forma. Por haberlo sacado de la tierra de Egipto, por habernos sacado del mundo, esta noche deben guardarla para el Señor todos los hijos de Israel por sus generaciones. Y acá estamos nosotros para celebrar esto. Amén. El apóstol Pablo, mientras van subiendo los hermanos de adoración, damos gracias a Dios por lo que hemos oído. Amén. El apóstol Pablo dijo, porque yo, 1 Corintios 11, 23, recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, porque tenía que ser así, el Cordero se entregaba esa noche, era el comienzo del sacrificio, tomó pan. Y habiendo dado gracias, le dice Pablo a la iglesia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Y lo último, en Hebreos 11, 28, dice la Escritura cómo se celebra la Pascua. Se celebra por la fe. Hebreos 11, 28 dice, por la fe celebró la Pascua. Si bien tiene elementos como el pan y el vino, es por la fe. Que es el cuerpo, símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor. Y la aspersión de la sangre, que es el pintado del marco, de los dinteles y los postes, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Probablemente esta Pascua no tenga, ninguna otra Pascua tenga por estos días el sentido que tiene esta, donde estamos viviendo una plaga a modo de peste, porque Dios ha ejecutado sus juicios sobre los dioses de este mundo. Amén. Así que te invito ahí en tu casa donde estás a que tomes el pan y lo partas. Vamos a dar un momento. Yo no lo voy a hacer porque lo voy a hacer con vos mañana cuando participe del culto.
Esto no se hace en vano. Y la idea es tener la reunión para ser guiados. Así que te invito a que donde estás, dispongas ahí cercano a todos los de tu casa el vino, te tomes un momento, lo pongas a cada uno con el vino en su lugar y comiences a partir el pan y no lo tomes todavía, solamente partilo y repartilo. Esto lo podía hacer la cabeza de familia ahí en la casa. Y mientras esperamos con el pan y el vino, vamos a adorar. Mientras te preparás con el pan y el vino, mientras partís y te preparás, cuando te incorpores, vamos a empezar a cantar este himno más o menos una vez o dos para celebrar la cena, para tener un momento de meditación también de lo que estamos haciendo. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Amén. Ahora te invito ahí con tu familia a que tomes el pan, siempre meditando, orando, dando gracias por tu salvación, por este sacrificio del Cordero inmolado, y el vino en señal del derramamiento de la sangre del Señor, celebrando la muerte del Señor, mientras seguimos adorando. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol.
yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ahora te invito a que dejes ahí el recipiente donde tomaste el vino y que te agarres de tu mano con tu familia y que adoremos al Señor, que aunque no nos podamos congregar, estamos unidos en espíritu, perfeccionando nuestra fe hasta el día que podamos volver a reunirnos, porque esta vez la Iglesia del Río va a levantar el estandarte de la victoria de la muerte en la cruz para la salvación de las almas como nunca antes. Yo sé que te habías entregado en su momento, pero ahora yo sé que vas a volver con todas las fuerzas para servir al Señor y predicar su evangelio glorioso, para anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Y el domingo es domingo de resurrección. Amén. Adoramos. Tomado de la mano ahí con tu familia, adoramos. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que
Amén, gloria a Dios. Te invito a que le des un abrazo a tu familia, que te saludes con ellos, que el Señor te bendiga, te guarde y que pueda llenarse tu casa de este perfume del sacrificio del Cordero Celestial. Dios bendiga a la Iglesia del Río. Gracias. Abrazo, bendiciones. Nos despedimos con esta adoración, con esta alabanza. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, do su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez
una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Iglesia del Río. Disfrutad de esta noche de redención, de esta noche de salvación. Disfrutad de tu Cordero inmolado, porque es así. El Señor murió por vos, por cada uno de nosotros, para llevarnos a la vida eterna, para sacarnos de Egipto y llevarnos a la tierra prometida, a la tierra de la gloria, a la tierra de la Jerusalén celestial, a la nueva tierra, nuevos cielos y nueva tierra. Dios te bendiga. Dios bendiga a la Iglesia del Río. Nos vemos el domingo a la mañana. Dios te guarde.